la parte anterior emerge una rama o una raíz del par espinal o raquídeo y por la parte posterior emerge el otro. Entonces, si yo hiciese un corte de la médula espinal, voy a ver esto así. Esto es posterior y esto es anterior. Entonces de esta parte va a salir un par raquídeo y de la parte posterior sale otro par raquídeo, que este va a ser aferente y su función es que sensitiva, y que este va a ser eferente y su función es que motora. Se juntan los dos para salir por el foramen intervertebral y entonces ya formar el par raquídeo o espinal. Y recuerden que el sensitivo, antes de salir, de juntarse, forma un ganglio. ¿Cómo se llama ese ganglio? El ganglio espinal. ¿Dónde se llama por donde salió juntos? El foramen intervertebral. Si recuerdan, cuando estamos en el proceso o en la etapa embrionaria, cuando se empieza a desarrollar la médula espinal y las vértebras, vamos a ver que al final del primer trimestre las vértebras están a la misma altura de la médula espinal. Entonces se empiezan a formar los pares espinales o raquídeos y entonces alcanzan su foramen intervertebral a su misma altura, porque tienen la misma distancia. Sin embargo, cuando alcanza el tercer trimestre, al final del tercer trimestre y en la etapa adulta, crecen más las vértebras que la médula espinal y entonces la médula espinal se queda más o menos a esta altura. ¿Que en qué altura terminaba? Entre L1 y L2. Y entonces el último par espinal o raquídeo, que se llama el coccigio número 1, tiene que bajar el nervio para buscar su orificio y salir de la parte anterior, del derecho izquierdo y de la parte posterior. Y luego vendría S5 y entonces se empieza a formar una estructura que comúnmente le llamamos como la cola de caballo, o también se llama la cauda equina. Y es por esa situación. Ok, estábamos hablando entonces que llegaba a los segmentos medulares. Vamos a ver que la médula espinal se divide en segmentos. Y cada segmento tiene un par raquídeo o un par espinal. Quiere decir que si aquí inicia la médula espinal, este sería el segmento número 1, que pertenecería al par raquídeo C1. Y así continuamos. Este sería el 2 y entonces correspondería al par raquídeo C2. Dicen que estos segmentos medulares miden aproximadamente entre 1 y 1.5 centímetros de altura. ¿Cuántos segmentos medulares tenemos? ¿Cuántos pares raquídeos tenemos cervicales? 8, torácicos 12, lumbares 5, sacros 5 y coccigios 1. En total serían ¿cuánto? Entonces, ¿cuántos segmentos medulares tenemos?
Pues 31, porque es para cada uno de ellos. Quiere decir que este sería el segmento número ¿qué? 31 y que pertenece, ¿sí?, al coxigio número 1, que es el último que está. ¿Sí le entendieron? De 1 a 1.5 más o menos. Entonces quiere decir que estos 8 segmentos sí salen a la altura de sus vértebras. ¿Qué quiere decir? Salen a la altura hasta de C7. Pero recuerden que los cuerpos vertebrales cervicales son pequeños y que eso es lo que mide más o menos 1 centímetro. Pero cuando llegamos a los torácicos, las vértebras torácicas, sus cuerpos se hacen más grandes y las lumbares aún son más grandes. Por lo tanto, los segmentos torácicos van a terminar a la altura de T10. De la vértebra número 10. Quiere decir que si yo me lesiono la vértebra número 10, el segmento medular que voy a estar afectando sería ¿qué? Ya no sale a la misma altura. Y desde ahí se dan cuenta que ya se empieza a formar la cola de caballo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo T12 aquí, que es el segmento, ¿sí?, tiene que buscar su vértebra número ¿qué? T12 para salir. Y entonces tiene que bajar desde acá para encontrar el orificio y poder salir, porque en el segmento, ¿dónde termina? En T10. Entonces está aquí T10, aquí está el segmento T12 y tiene que bajar T11 y luego llega hasta abajo para salir por T2. ¿Sí le entendieron? Que desde ahí ya van bajando los nervios para estar buscando sus orificios. Quiere decir que entonces L5, ¿sí?, las lumbares están entre T11 y T12. Si yo me lesionaría las vértebras T11 y T12, los segmentos medulares que yo me voy a afectar son ¿qué? Los lumbares. A ver, Ashley, te veo así con cara de what? Y eso les voy a preguntar en el examen. Entonces quiero que les quede bien claro. ¿Sí lo entienden o no? Bueno, Julia sí lo entendió. Que no. Es que ahí no tiene Chaparro. orificio de salida, pues por eso va a recorrer hasta abajo para salir. Usted nos está diciendo el origen del nervio. El origen real, que son los segmentos de la médula espinal. Por eso yo les dije, aquí hablamos de ¿qué? De segmentos. No se confundan, porque es diferente a las vértebras. Esto es cómo se divide la médula espinal en segmentos, porque cada segmento da un par raquídeo. Y luego estamos hablando de ¿qué? De las vértebras. Si estamos diciendo que la médula espinal no llega hasta la última vértebra, sino llega hasta ¿dónde? L1 y L2. Entonces quiere decir que en L1 pues vamos a tener los sacros y los coxigios, los segmentos. Y entonces, como acá está L1, pero este es el coxigio número 1 y el coxis está hasta acá abajo, pues tiene que bajar para encontrar su orificio. Los únicos que no descienden son ¿quiénes? Los cervicales, porque esos sí están a su misma altura. Pero desde que empiezan ya los torácicos, ya se empiezan a formar de ahí poquito a poquito, van descendiendo. Y conforme va bajando, va siendo mucho más largo el trayecto del nervio. Quiere decir que el más largo de todos, pues es el coxigio, porque es el que tiene que bajar hasta ahí. ¿Sí lo entendieron? Ahora sí o ahora no. Más. Porque allá en el examen ya no sé nada. Sí. Por eso es que les decía yo, si yo me lesionara yo L1, pues ¿cuáles son los segmentos medulares que me voy a afectar? Pues los sacros y el coxigio, porque hasta ahí, aquí está, aquí tendríamos la vértebra L1. Yo me la lesiono y aquí van a estar todos los segmentos, tanto sacros como coxigio.